lo que hoy en día es el ángel de la muerte era un ángel de Dios. Perfecto. Era un ángel de Dios. Sigue siendo un ángel de Dios, entre comillas, porque Dios es el dueño de todo lo que hay. Ok, usted está diciendo, primera vez que yo escucho, usted dice que pecado es hay un espíritu que se llama pecado. Hay un espíritu que se llama pecado y hay una acción que se llama hatán, que es la acción del pecado. ¿Qué tan grande fue el imperio que ella creó? El imperio de ella, de la muerte, viene desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué? Porque desde Adán hasta Moisés no existía una ley que la muerte, que la gente pudiera identificar lo que era realmente la muerte. Pues me puede mencionar algunos pecados de muerte. El principal estaba blasfemar contra Dios. Ese era un pecado de muerte. Que la misma muerte viene por ti. Y el segundo, ¿tú sabes cuál era? ¿Cuál es? Algo que la gente ni siquiera se imagina tal vez. La murmuración. Hmm. La murmuración era uno de los pecados de muerte. Salomón dijo, el poder de la vida y de la muerte estaban ¿dónde? En la lengua. Las constelaciones tienen un efecto, todas sufren un efecto porque Adán es la puerta del este. Que Adán es la puerta del este, estamos en el este ahora mismo. Sí, Adán era la puerta del este. Dios bendiga una vez más a todo el pueblo de Jesucristo y aún los que todavía no son parte del pueblo, pero serán por fe. Así que la gracia del Eterno sea sobre cada uno de ustedes. Estamos aquí con un ministro ordenado, un hombre de Dios, Ramón Cabrera. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga mucho, mi estimadísimo Alexis Javier. No vamos a pelear por un apellido, es Cabral. Y sí, pero es Janvier. Por eso la iglesia se quedó así. Es Janvier. Alexis Janvier. Es que yo te veo como Javier siempre, No, Janvier. Nunca vas a saber que soy yo. Y nunca, por eso la iglesia, Janvier. Después de la J, va una N. Pero no vamos a pelear por un apellido, como usted dice, sí. Todo en orden, príncipe. Todo en orden, gracias al Señor. Qué bendición, la familia, los hijos, los nietos. Todo bien, les amaneció bien. Gloria a Dios. Amado, queremos hablar de un tema muy importante en el día de hoy. De un suceso que, aunque no queramos, nos va a pasar a todos. Solamente Elías, Enoc, se libró. Ni el maestro, que era Jesucristo, no se libró. Claro, él vino a cumplir una función. Así es. Pero, ¿qué es la muerte? Queremos hablar de la muerte hoy. ¿Qué es la muerte? ¿Dónde nace la muerte? ¿Cómo se originó la muerte? Vamos a empezar desde ahí. ¿De dónde viene la muerte? Bueno, realmente, Jambier, mi pastor, Ahora sí. el tema de la muerte es un tema muy controversial y muy fuerte, porque la muerte, casi nadie se ha puesto de acuerdo en el sentido de que es algo tan difícil, tanto hablar de ella y peor cuando ya la persona la recibe. Sin embargo, la Biblia nos arroja cierta luz hablándonos de la muerte. Nos dice que la muerte pasó a todos los hombres. Romanos 5:20 en adelante nos habla de este fenómeno y nos indica que por cuanto todos pecaron, en el 3:23 y en el 5:20 más o menos, dice que la muerte cuando llegó a Adán pasó a toda la raza humana. Cuando nosotros hablamos del origen de la misma, tenemos que remontarnos a la historia no escrita por los hombres. Tenemos que remontarnos a lo que nos dijeron los antiguos sobre qué era la muerte, porque ellos tuvieron experiencias de forma más directa con lo que es la muerte. Y ellos nos indican que la muerte tiene dos connotaciones principales. Número uno, la muerte es una entidad o un espíritu. Es un espíritu o una entidad que entra en acción en un momento determinado. Pero también nos dice que la muerte es un estado o una condición, dando a entender que
se convierte en una condición porque todo el mundo pasa por el flagelo de la misma. Una condición es como cuando alguien tiene una situación de salud, una diabetes, una hipertensión, que tiene que tomar un medicamento constante. Por eso el médico le pone de uso continuo. La muerte es una condición porque es de uso continuo en la raza humana. Todos en algún momento moriremos y ya nuestros antepasados se murieron. Entonces la muerte, el origen de la muerte tiene que ver con un caso espiritual de uno de los ángeles que posiblemente haya pecado contra Dios, haya hecho lo contrario a lo que Dios había dicho, haya desobedecido, se haya rebelado y se convirtió en lo que hoy se llama el ángel de la muerte. O sea, usted está diciendo que lo que hoy en día es el ángel de la muerte era un ángel de Dios. Perfecto. Era un ángel de Dios. Sigue siendo un ángel de Dios, entre comillas, porque Dios es el dueño de todo lo que hay, porque Él lo comanda. Ahora, como propiedad divina ya no es, sino que está a la orden del Dios Todopoderoso. Si tú te acuerdas, en el libro de Éxodo, Dios dijo: pasaré a medianoche y morirá todo primogénito. Allí, aparentemente, Dios es la muerte. Sin embargo, Dios no es la muerte. Dios envía a la muerte como agente para que Él cumpla lo que Dios quiere hacer. Ok. La muerte era un espíritu, o es un espíritu, Así pero era un es. espíritu bueno. No, la muerte no es un espíritu bueno. O sea, antes de ser un espíritu malo, era un espíritu Antes de bueno. ser muerte, no era muerte, era un ángel. Y después de No se ser, sabe si estaba en el renglón de querubín, de serafín, posiblemente era un querubín. Por el tamaño, la estatura, los que han tenido la oportunidad, o no diría yo la oportunidad, sino el propósito divino de ver la muerte llegar y poder luego ellos testificar de que la vieron pero no lo tocó. Esos seres humanos han testificado que tiene gran tamaño, gran estatura, porque y los querubines son los ángeles, de los ángeles más grandes que hay en el término ángel, porque un querubín es más que un ángel, pero utilizando esta palabra, es de los que son más elevados, más grandes, los querubines, que pueden tener unos 20 a 20 y pico de pies de altura. Estamos hablando como, no sé de cuántos metros, casi 6 metros de altura. Entonces, él pudo haber sido un querubín y luego de haber pecado, se convirtió en ese espíritu que formó, de hecho, un imperio. Él formó un imperio. Sí, la Biblia dice que cuando Cristo llegó, lo que hizo fue que derrotó, le quitó la llave al imperio de la muerte. Quiere decir que cuando la muerte entra, ¿cómo entra la muerte a este plano físico? Se supone que si la muerte existía antes de aquí, porque Dios habló de muerte, pero cuando Dios le dice a Adán y a Eva: el día que ustedes coman de esto morirán, ellos no saben lo que es muerte. Ellos no tienen ni la idea, ni la más mínima idea de lo que es muerte, porque la muerte no existe en ese lugar. Y las cosas que no existen tú la ignoras. Entonces, como no existía la muerte para ellos, ellos ignoran lo que es la muerte. Ahora, ellos saben en su conciencia, en su consciente, que Dios les había dicho: el día que coman morirán. No saben lo que significa morir. Por ende, se deja engañar Eva de la serpiente y Adán de la mujer, pero es porque al mismo tiempo no entienden qué significa muerte y la consecuencia que trae morir. Es como un inconverso. Un inconverso, tú le dices: tú vas a morir si no buscas a Dios. ¿Y qué hacen ellos? Dicen: oh, es verdad. Pero ellos no saben qué tipo de muerte uno le habla. Uno no le habla de esta muerte. Uno le habla de una muerte eterna. Entonces Adán y Eva no conocían eso y por eso accedieron tan fácil. Pero el Satán, que era aliado de la muerte, sí conoce
que desde que Adán y Eva pequen, dejen entrar a pecado, porque pecado es un espíritu. O sea, Pecado, pecado es otro espíritu. pecado es un espíritu que se llama Het en hebreo, y Hatá es la acción de pecado. Pero pecado no había entrado tampoco porque Adán era la puerta para que ellos entraran. Ni había entrado pecado, ni había entrado muerte. Adán es la puerta, por eso el Satán está luchando, no para que Eva abra, sino para que Adán abra. Porque cuando Eva come, no sucede nada, es cuando Adán come, porque Adán es la puerta para que pueda entrar Het, que es pecado, acción, Hatá, y Mabé, que es la muerte. Por eso cuando Adán come, dice que le fueron abiertos los ojos. ¿Cuáles ojos? Los ojos de la muerte. Ok, usted está diciendo, primera vez que yo escucho, usted dice que pecado es hay un espíritu que se llama pecado. Hay un espíritu que se llama pecado y hay una acción que se llama Hatá, que es la acción del pecado. O sea, lo que se hace. Porque, por ejemplo, pecado es errar al blanco. Y lo que hizo este espíritu fue que estaba encomendado para que hiciera algo, pero erró. Y al errar, falló. Por eso cuando tú buscas la palabra que tiene que ver con esta parte que es bíblica, que dice errar al blanco, tiene que ver con alguien que no llegaba a la meta. Al no llegar a la meta, la Torah dice, la Torah Emet, dice que como Het no pudo accesar o llegar a la meta, entonces lo que se convirtió es en pecado. Y pecado viene siendo no llegar a la meta o no dar en el blanco. Ok, la muerte creó un imperio, usted dice. Correcto. A partir de que Adán peca, entonces la muerte crea un imperio. Por eso lo dice en Romanos. Desde Adán hasta Moisés, el imperio de la muerte. Porque se crea ese imperio, porque el hombre que está aquí, llamado Adán, es un hombre que es demasiado fuerte en el mundo espiritual. Pero la muerte no le había sido revelada porque la muerte tenía puertas, portales que estaban en cada uno de los cielos. Y para poder él conocer todas estas cosas tenía que tener una dimensión todavía más alta. Pero la muerte no le era revelada. Ahora, tú te preguntarás, Jambier, ¿por qué razón la muerte existía antes de Adán? ¿Por qué? ¿Qué era lo que pasaba? Sí, eso quiero que usted me conteste. ¿Qué era lo que pasaba? Es que, como decíamos en un video que está en tu canal, que la gente lo puede buscar ahí, que hablamos de ángeles, la muerte fue uno de los que los antiguos dijeron de las 49, 50 rebeliones que hubo antes que el Satán. Entre ellos estaba la muerte. Entonces la muerte empezó a ser algo curioso, y es que la gente cree que Dios hizo la tierra y que esa tierra estaba organizada de seres humanos, como le dicen los preadámicos. ¿Usted cree en eso, en esa versión? No, realmente yo no creo en esa versión. Ok, saliéndome un poquito del tema, entonces, ¿con quién se casó Caín? Caín se casó con una de su propia descendencia. ¿Cómo usted explica eso? Lo que pasa es que la gente no entiende que la Biblia no fue escrita cuando los sucesos ocurrían. La Biblia fue escrita muchos años, muchos siglos después. O sea, no se iba escribiendo. Esto sucedió en tal fecha. Entonces, ¿por qué dice que Caín fue el primero? Porque fíjate que los masoretas, fíjate que un grupo de eruditos que participaron en la Biblia, y en el año 586, 583-86, uno de los hijos de Judá escribió parte de lo que pasó en el Génesis. ¿Qué dice él? Aparte de Moisés. No, él escribió cuando Caín salió de la tierra, consiguió una de su familia, que posiblemente era una de sus hermanas. No aparece en el contexto bíblico porque no se permitió en esa época que se escribiera, porque las mujeres no tenían esa premisa. No se podía escribir acerca de quién era, se desconocía, porque fue una revelación. No fue algo que el escritor lo estaba viendo como tú y yo acá, sino que fue una revelación, y en la revelación no se dijo
quién era la mujer de Caín. Hay algunos escritos antiguos que dicen hasta el nombre de ella. ¿De qué nombre tenía? Porque el nombre de Caín aparece, y el nombre de su hijo, y el nombre de uno de sus ancestros, pero el nombre de ella no aparece. Fue ocultado, pero más tarde se descubrió por revelación también quién fue. La gente tiene que entender algo, pastor. La Biblia no fue escrita en un orden cronológico. Por eso Génesis está de primero, pero no fue el primero que se escribió. Entonces, hay que entender ¿Cuál esa fue el parte. primero que se escribió? Bueno, uno de los libros que primero se escribió se dice Job. que está exacto, entre el libro de Job y el libro de los jueces. Entonces, ¿qué pasa? Si la gente no entiende eso, va a leer la Biblia en un contexto dominicano, y la Biblia tiene un contexto cultural hebraico que no es nuestra cultura. Entonces, por esa causa, él no se casó con otra persona que no fuera con una de sus familias. Volvemos a la muerte. Ok. ¿Qué tan grande fue el imperio que ella creó? El imperio de ella, de la muerte, viene desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué? Porque desde Adán hasta Moisés no existía una ley que la muerte, que la gente pudiera identificar lo que era realmente la muerte. Fíjate que para la gente salvarse tenía que hacer un sacrificio, pero no se salvaba de la muerte espiritual, sino la mayoría de veces era de la muerte física, porque lo que se conoce o lo que se conocía mayormente era la muerte física como la desaparición de todo, pero en el mundo espiritual la muerte sigue siendo la que invade en lo físico. Entonces había que hacer un sacrificio en lo físico para que la muerte espiritual no entrara. Por eso es que la gente no entendía que habían pecados de muerte y pecados no de muerte. Habían pecados que estaban aliados directamente a la muerte y pecados que la muerte no tenía que ver con ellos, sino pecado de forma directa. ¿Cuáles son? Pues, ¿me pueden mencionar algunos pecados de muerte? Bueno, el principal estaba blasfemar contra Dios. Ese era un pecado de muerte. Que la misma muerte viene por ti. Y el segundo, ¿tú sabes cuál era? ¿Cuál es? Algo que la gente ni siquiera se imagina tal vez. La murmuración. Hmm. La murmuración era uno de los pecados de muerte más fuertes. ¿Por qué tú crees que Dios dijo? Salomón dijo, el poder de la vida y de la muerte estaban ¿dónde? En la lengua. Ah, ¿y por qué tú crees que era? Porque la murmuración sale por la lengua. Y la murmuración tiene que ver con uno de los espíritus principales que había de muerte. Fíjate que en la antigüedad Dios mató más gente por dos cosas: por la idolatría y por la murmuración. Porque la gente cuando comenzaba, Dios se incomodaba y chapeaba. Y cuando la gente idolatraba, también se incomodaba y chapeaba. Los otros pecados no eran tan fuertes, pero murmuración, blasfemia e idolatría eran tres pecados relativos directo a la muerte. Cuando la muerte hizo su imperio, esos tres pecados principales estaban con él y tenía acceso directo a ese ser humano. Por eso, cuando María y Aarón murmuraron, ¿qué le pasó a María? Llena de lepra. La muerte vino. Lo que pasa es que hubo una interferencia, una intercesión de Moisés. Al haber una intercesión de Moisés, el ángel de Moisés se movió a favor y no permitió que el ángel de la muerte entrara y se llevara a María. ¿Qué le robó la muerte a Adán? Le robó la vida plena en la tierra. Le robó la vida plena porque no iba a existir. ¿O la eternidad? Sí, vida plena, eternidad. En este caso me refiero a lo mismo, pero eternidad más claro. Le robó la eternidad en la tierra. Que dicho sea de paso, la eternidad también es un tiempo. Sí, porque se acortaron los días. Claro. Envejeció. Claro. Entonces, no se sabe cuántos años tenía Adán cuando pecó. O sea, Adán pudo haber tenido cientos de años. Pudo haber tenido muchos años. 1000, 2000 años. No se sabe. Porque era un hombre que el tiempo ahí no existía. Pero cuando él peca, viene consigo todo lo que es el crono, el kairos, todo lo que tiene que ver con esto, entra al efecto físico. Y el sol sufre un efecto, la luna, las estrellas, las constelaciones tienen un efecto, todas
sufre un efecto porque Adán es la puerta del este. Adán es el portal abierto. Bueno, yo estoy dando tantas informaciones. Que Adán es la puerta del este, estamos en el este ahora mismo. Sí, Adán era la puerta del este. Y en el este era que estaba Edén. Entonces, como Adán era el que tenía el poder para abrir esos portales y esa puerta, cuando él la abrió, hubo un impacto muy fuerte y todo lo que tiene que ver con la creación cambió. ¿Por qué cambió? Porque cambió el cabeza de la creación. Recuerda que Dios le entregó a Adán todo. Le dijo: suyugad, dominad la tierra, enseñoréate de ella. Adán era el que tenía el poder de esas cosas. Cuando Adán peca, entonces entran consigo una cantidad de espíritus que comienzan a hacer efectos en el sol, en la luna, en las estrellas. Las enfermedades entran, los espíritus enfermos, todo comienza a entrar. Se arma una hecatombe, una revolución espiritual, porque Adán abrió la puerta, entró pecado, y después que pecado entró, invitó a muerte. Het es pecado, Mabé es muerte. Le dijo pecado: entra, que ya a mí me dejaron entrar. Antes de muerte entrar, entra primero pecado. Muerte no entra primero. Entonces, de todos los diablos comenzaron a venir. Vengan todo el mundo, porque cada principado tiene su ejército. Claro que sí. Y ellos estaban organizados en un área donde no podían entrar en diferentes dimensiones. Por eso yo hablo en mi canal de las 36 dimensiones. Ellos estaban diseminados en diferentes dimensiones. Pero cuando Adán peca, todos se concentran en la dimensión de la tierra. Por eso es que tú ves que esos planetas, que dicho sea de paso, ahora aparecieron otros, según los científicos, siempre han estado ahí. Siempre han estado ahí. Lo que pasa es que ellos lo descubrieron ahora, supuestamente. Pero esos planetas estaban ahí. ¿Y qué hacían esos planetas? Con entidades que adoraban al Señor. Esos espíritus entraron e invalidaron todos esos planetas, y el Señor tuvo que hacer una limpieza. Por eso esos planetas son fríos, hay otros que son muy calientes, hay otros que son... ¿Por qué? Porque están hechos de la misma naturaleza angelical. Ángeles fríos, ángeles calientes, ángeles en forma de viento, todas esas cosas. Por eso los planetas están hechos así mismo en esas dimensiones. Tremendo. La muerte, ¿qué tanto poder tiene? La muerte tiene un poder, se puede decir que similar a la que tiene el Satán. En términos de evaluación de nivel, es idéntico, porque los dos tenían cada uno un imperio. Lo que pasa es que el imperio de la muerte, el que lo desbarata prácticamente, el que lo debilita, es el Señor. Y cuando el Señor Jesús viene, que dura los 3 días debajo, lo que hace es que debilite el imperio de la muerte y debilita también el imperio de Satanás. ¿Puede darnos luz? Sí. Cuando Jesús desciende, según el libro de Gálatas capítulo 4, o Efesios 4, estoy ahí un poquito cosa, creo que Gálatas 4, 11, que dice que el mismo que subió es el mismo que descendió. Dice que él estuvo 3 días y 3 noches, como él mismo había hablado, de miércoles a sábado prácticamente. Cuando él está allí, simplemente la Biblia nos da nociones de que él le quitó la llave del imperio de la muerte. ¿A quién? A Satanás. Y tú te preguntas, ¿y por qué a Satanás? Porque la muerte se alió, si se puede decir esa palabra, se unificó, se unió. Tanto el imperio de la muerte como el imperio de Perfecto, de para formar un solo imperio. Ambos tenían imperios diferentes. Y tú dirás, ¿por qué? Por la misma razón que te decía en un video anterior. La muerte se considera que cayó primero que el Satán en la rebelión angelical que hubo. Y ella formó primero un imperio. Por eso la muerte se ve muy independiente. Muy independiente. De hecho, formó un imperio tan fuerte que en Job capítulo 38, versículo 7, me parece que en adelante, Dios le hace una pregunta a Job y le dice: ¿dónde tú estabas? ¿Tú conoces las puertas de la muerte o las sombras de muerte? Cuando la muerte formó su imperio,
lo que hizo fue que formó sombras, y la sombra es lo que se refleja de la realidad. Hello. Lo que se refleja de la realidad. Cuando tú te pones ahí y te da el sol, la sombra viene aquí. ¿Esa sombra de quién es? Tuya. Pero tu sombra no eres tú, es parte de ti. Entonces, el imperio, la muerte formó sombras que se parecieran a él, pero no son él. Para que trabajen con ellos. Exacto. Por eso hay un salmo donde David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, está diciendo que hay espíritus que son en forma de sombra, pero que son espíritus de muerte. Por eso es que hay varones de Dios que han dicho, mira una sombra, mira una sombra. Sí. Hay clamores de hombres de Dios que atan a la sombra. Atamos a la sombra de muerte. Sí. Esos son demonios. Son demonios, son reales. Son entidades demoníacas, son demonios. Yo llegué a ver. Y yo también. Sí, sombra moviéndose sola así. Sí, son sombras de Hasta muerte. con sombrero. De hecho, las sombras de muerte les gustan mucho estar de la pared. En las paredes y en las imágenes. ¿Por qué en la pared? Porque la pared es una forma que la puede cubrir. Es como una dimensión donde ellos se sienten como que pueden estar ahí, en ese espacio. Por ejemplo, una pared es lo que oculta. Esa pared no permite que nadie nos vea. Entonces, una sombra se oculta para que nadie la vea. Entonces, la pared viene siendo parte de ellos. Ellos se ocultan en las partes donde pueden tener la sombra, que la gente no la pueda ver, para salir de repente de la oscuridad, de la parte oscura. ¿Por qué en ese tiempo se dejaban ver las sombras? En el tiempo de... En un tiempo ya casi eso no se ve, pero digo en algunos lugares. Exacto. Pero mucha gente llegaron a verla. Sí, no, actualmente todavía. Hay mucha gente que la ve. Lo que pasa es que no todo el mundo comunica estos temas, porque estos temas son profundos y delicados, y hay demasiados escépticos. Hay demasiada gente diciendo, no existe nada de estas cosas. Sin embargo, hasta ellos, los que dicen no aceptarlas, no creerlas, a veces se asombran, pero no lo dicen. Porque todo ser humano tiene su experiencia personal con el mundo espiritual. Nosotros somos más espirituales que físicos, y nuestras experiencias son más astrales que físicas. Lo que pasa es que la gente no lo dice. Entonces, por eso Dios le dice así, porque el imperio había formado, la muerte había formado ese imperio, y tenía lo que se llaman puertas de la muerte. Puertas, o sea, actualmente están. Sí, pero no tienen la misma fuerza después que el maestro vino. Después que Jesús vino, no tiene la misma fuerza, porque él declaró algo y dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán. Exactamente, o sea, las debilitó. Antes sí prevalecían, y esas puertas estaban abiertas, y la gente, las almas, entraban por diferentes puertas. ¿Por qué por diferentes puertas? Porque dependiendo de la calidad o la cantidad, o dependiendo del tipo de pecado que hicieran, entraban por puertas diferentes. Hoy día se puede entrar por puertas y la gente sigue entrando y las almas siguen entrando, pero no tienen el mismo nivel de autoridad, porque ya Jesús las debilitó. Jesús la debilitó. Jesús le quitó la llave, usted le dice. Quitó la llave. Pero usted dijo algo que no fue a la muerte que se la quitó. No, ahí vamos. Qué bueno que me lo acordaste, porque me metí como en varios. ¿Qué pasa? Cuando él le quita la llave a Satanás, que no era una llave, para que la gente no entienda de que es una llave física. Aquí está utilizando una figura literaria. Lo que nos está hablando es de un poder. La llave abre. Entonces, no era una llave física. No, porque no vaya una gente que imaginarse una llave física. Porque la gente dice, yo a veces le digo a las personas, señores, no se imaginen tantas cosas como física, porque el mundo espiritual no es físico, aunque todo lo que se ve aquí es parecido a lo que está allá. Tienes que saber que no es una llave física. Lo que pasa es que para que uno como humano entienda, se le da esos términos, sobre todo los masoretas, cuando escribieron así para que uno pudiera entender, inspirados ellos por el Espíritu del Señor. Es como decir, Dios está sentado en un trono. Dios no necesita trono. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y no necesita estar sentado en un trono. ¿Para qué? No, que Dios está en los cielos. Dios no necesita estar en los cielos. Los cielos necesitan estar en Él, porque Él no cabe en ellos. O sea,
Son muchas figuras que se usan en la Biblia. Bueno. Son muchas cosas que se utilizan que la gente debe, en ese sentido, tener una mente imaginativa, imaginaria, para que puedan pensar. Entonces, le quita el poder. ¿Por qué? Porque ya la muerte, a partir de Moisés, entrega la llave, que es la autoridad, al Satán. Ya no son dos imperios, es uno. Entonces Satanás, dice Jesús en Mateo, su imperio no se divide. Tomó más poder Satanás cuando le entregaron a ese. Sí, porque entonces ahí tuvo más autoridad para decirle a la muerte, haz esto, a los espíritus de muerte hagan esto, y él es el que tiene el poder de decirle a todos ellos lo que tienen que hacer, incluyendo a la muerte, que trabajaba de manera independiente. Con la ley, entonces la muerte ya no tiene tampoco el mismo imperio, se lo entrega a Satanás. Ya los pecados de muerte con sacrificio se podían omitir, pero ya a partir de la ley que viene siendo aquí cuando Jesús llega, el Satán sabe, junto con la muerte, que hay pecados que los hombres, aunque hagan sacrificio, no pueden, porque la muerte tiene un poder sobre ellos. Por eso que entonces el Señor viene y dice, yo soy el sacrificio de los que no pueden contra la muerte. Entonces lo que Jesús hace es que le dice a la muerte, te doy un permiso para que toque mi cuerpo, no toque mi alma, porque yo soy vida y la muerte no puede tocar la vida. Toca el cuerpo físico durante 3 días, pero al tercer día yo me levanto por encima de ti. Por eso es que dice Pablo, y en el libro de los Hebreos dice, que con la misma muerte de él venció el imperio de la muerte. Figúrate tú eso. Oh, wow. Dame un poquito más de luz ahí. Lo que está diciendo es, porque Cristo experimentó la muerte. Por eso dejó que la muerte lo tocara. Experimentar es tocar, hacer algo. Dejó que la muerte lo tocara. Tocó su cuerpo físico, descendió, pero tomó una de las herramientas de la misma muerte para descender a donde estaba la muerte y allá quitarle la llave a Satanás y decirle, tengo poder sobre ti y sobre todo lo que hay. Amenazó a Satanás. Le dijo, ya tu poder está limitado. Y a la muerte le dijo, después que yo destruya todo, tú serás la última. Por eso la Biblia dice, y a la última que destruirá es a la muerte. O sea, Cristo utilizó la misma muerte para poder descender allá. Para poder descender allá. No podía descender sin la muerte total. Sin la muerte, porque ya era una ley que había. Había una ley establecida. ¿Para quién? Para Cristo, no. Para los cuerpos. Entonces, hay otro tema. Para los cuerpos, perdón. ¿Qué significa eso? Que si Jesús entra como Jesús Dios, viola una ley que hay. Él tiene que entrar como hombre y dejar que la muerte toque el cuerpo físico. No, pero tú porque eres Dios, te metiste acá. No, yo dejé que mi cuerpo sea tocado por la muerte para experimentar lo que los humanos experimentan. Lo experimentó y después le dijo, y como humano te venzo y como Dios después te destruyo. Dios mío. Tremendo. Siento una bendición aquí. Sí, tremendo. Amado, dice la Biblia, porque usted hablaba que él descendió al Hades, ¿no, verdad? ¿De qué está hablando el apóstol cuando dice que los que estaban cautivos, de quién están hablando? Lo que las almas que estaban cautivas, los libertó, le dio dones. ¿Qué almas son esas? Mira, hay varias teorías relativas a ese tema. Sin embargo, yo te voy a decir las que yo considero más pertinentes. Número 1, cuando él desciende y habla de almas, habla de espíritus. Hay un texto que dice, los espíritus. Cuando tú lees ese texto allí, se está refiriendo a 2 cosas. Una puede ser a espíritus que descendieron cuando el Mesías todavía no había llegado o no había sido anunciado para que viniera y muriera por la humanidad. O sea, almas que descendieron
a este lugar muchos siglos antes, en la era, por ejemplo, de Noé, en la era, por ejemplo, de los sumerios, acadios, los egipcios. Todas esas almas que descendieron sin poder tener salvación debido a que el imperio de la muerte la tenía en ese lugar llamado Hades en griego, ellas estaban esperando que sucediera algo, porque a todas ellas les habían anunciado que venía un Mesías, que no era Moisés, que no era Elías, que era lo que se consideraban como Mesías, etcétera. Y estaban esperando. Por eso en Hebreos dice que muchos de ellos estaban en espera de una promesa que se le había hecho. No tan solo los que murieron como los apóstoles y esto, sino los profetas y entre otros que sabían que venía algo, porque el Espíritu de Dios se lo decía, pero no le daba tiempo. Pero no le daba ¿qué tiempo. hacían en ese lugar si eran En profetas ese de lugar, Dios? lo que pasa es que en ese lugar la gente piensa que solamente estaban aquellos que estaban condenados. No, en ese lugar nada más no estaban los condenados. Estaban también los que esperaban. ¿Pero cogiendo fuego? No, claro que no. En ninguna manera. Eso hay que aclararlo. En ninguna manera. De hecho, Jesús no fue a buscar a nadie que estaba cogiendo fuego. Eso es importante decirle en esos puntos. Claro, no estaba nadie que estaba cogiendo fuego. Él fue a buscar los que estaban esperando. O sea, los que no estaban, se quedaron ahí, los que no estaban esperando. Obviamente. En el diluvio, los que dijeron, no, vamos a entrar, suéltanos con eso, no es. Todo el que desobedeció y la muerte se lo llevó porque ya estaban condenados. Esa gente se quedaron simplemente en su condena, en su condenación, porque el juicio fue establecido. Totalmente, estaban en su condena. Ahora, ¿quiénes vinieron de ahí? Los que realmente estaban esperando en él. Hasta Adán salió de ahí. Bueno, Adán, no sé, porque Adán es tan antiguo que uno no. Pero los profetas, los maestros, los rabinos, los antiguos que creían en él, la gente que era justa, los sadiquín, como se le dice, la gente de Abraham, toda esa gente estaban esperando, porque era una promesa. De hecho, Jesús dijo, Abraham vio mis días y se gozó. Hubo una relación entre Abraham y él, y Abraham, como era amigo de Dios, esos secretos los conocía y se los reveló a sus generaciones. La muerte puede moverse por donde quiera, a la hora que quiera, como ella quiera. La muerte puede moverse, porque la muerte se mueve. La muerte es un espíritu que tiene emociones, sentimientos. La claro muerte sí. tiene sentimientos. Claro que sí. Pero de que de matar gente. Es de maldad. Sí, ahí no debí llevármelo, dame devolverlo. No, tiene sentimiento de maldad. Porque todo ser humano, todo lo que porta especie de un alma, tiene sentimiento. Y la muerte tenía especie como de un alma. Al ser un espíritu, vino como con especie de alma, con sentimiento, con emociones, con cosas. Pero todas esas cosas fueron dañadas. Y sus emociones y sus sentimientos son todos llenos de maldad. La muerte no tiene misericordia. Dame chancearlo. No, claro que no. Él está calibrando un motor. Dame chancearlo. No, la muerte no claro anda en que eso. no, porque la muerte no sabe lo que es misericordia, rajem, pero no tiene misericordia, porque esos atributos son divinos y ella no tiene atributos divinos. De hecho, la muerte está registrada como si fuera un ente femenino. Por eso no se le dice el muerte, sino la. No relaje. La muerte se cree que es femenina. Sí, es como si fuera un ente femenino. Por eso en el siglo XIV, cuando estaba la peste bubónica, la gente la describió, cuando estaba muriendo, hubo gente que tuvo experiencias y la describieron como una mujer con la cara carabélica, el rostro carabélico, un manto negro con todo y porque eso no es de ahora, no, eso es. ¿Por qué así? ¿Por qué la cara? Porque la veían así. La gente murieron aproximadamente unos 100 millones de personas en el siglo XIV. Ellos muriendo veían la imagen de ella. De hecho, bíblicamente todo el que se está muriendo tiene que ver la muerte, solo que no puede testificarlo, pero tiene que verla porque la muerte llega a buscar a esa persona. Entonces, la gente cuando la veían llegar, la representaban como con una hoz en la mano
de cortar arroz, de cortar ¿Qué cosas. símbolo es eso? La hoz. Sí, la Sí, hoz. la hoz se utilizaba era para cortar regularmente Arroz, como digo. arroz, cosas que fueran como capullos. Y tú sabes que cuando se agarraba de esta manera, rápidamente, eso era, la hoz era demasiado filosa. Era un gilet y cortaba. Entonces la muerte se considera que cuando llega, lo que hace es que corta de la cabeza hacia arriba, o sea, del cuello hacia arriba, y saca la vida por la boca. Por eso es que trae la hoz. Las almas salen por la boca. Es por la boca. Claro, por eso dice Abraham expiró. Y la gente regularmente cuando está muriendo, El mismo Jesús. expiran Eso. y es por la boca. Porque la boca es una puerta. Por la boca entran espíritu o salen espíritu. Salen y entran. Los ojos también. Sí, Los oídos. también. Son 5 portales. ¿Cuáles son? Oído, ojo, boca, nariz y mente. También salen por la mente los espíritus. Por eso los judíos decían Moed le Cabe, que es una oración de cobertura aquí, aquí y aquí. Porque es donde están las 3 partes más importantes de tu alma. Arriba, en el pecho y en el vientre. ¿Qué pasa cuando a la muerte le toca soltar una alma que se llevó? Como ha sucedido que gente ha muerto realmente y ellos han testificado y de repente han vuelto a la vida. Sí. Ahí hubo una intervención divina. Sí, por supuesto. Es que la muerte tiene un escrito en sus manos y ese escrito en sus manos tiene un tiempo. Cuando llega ese tiempo, irremisiblemente, salvo excepción, que el Dios del cielo intervenga, la muerte se lo lleva. Porque es una orden de llevárselo exactamente en el tiempo que tiene escrito ahí. Por eso, como todo tiene su tiempo debajo del sol, ellos tienen tiempo, ocasiones y momentos. Ellos saben que hay una división de 3. Así como Crono, como Aarón, todo esos tiempos, Cairo, ellos también tienen esos 3 tiempos. Al tener esos 3 tiempos, ellos saben cuándo se van a llevar a una persona. Ahora, cuando un ser humano de repente se va y hay una interferencia espiritual que le dice suéltalo o suéltala, que no te corresponde, quiere decir que la muerte llegó a destiempo. La muerte llegó a destiempo y se quiso llevar a ese ser humano. Pero la misma muerte sabe que no es el tiempo. Que está violando un código. Exacto, que no es el tiempo. Entonces, cuando el ángel, que mayormente es un ángel, que le dice suéltalo o suéltala, ella tiene que obedecer porque es un ángel de rango. ¿No se fajan a pelear ahí? Regularmente, cuando se habla de pleito en el mundo espiritual, no siempre hay un pleito como nosotros creemos acá. Porque en el mundo espiritual no se pelea mucho con espada, con cosas, se pelea con código. Que con no, que no con espada. No mucho con espada. Pero los ángeles tienen espada. Sí. Miguel tiene una espada ahí. Sí. A cuarta, ministro. Sí, pero no hay tanto pleito así. Es un pleito más de argumentos. Pero en el mundo espiritual, yo leí un libro. Déjame decirte esto, para que la gente no se quede ahí. Es un pleito de argumentos. ¿Cómo de argumentos? Es que en el mundo espiritual se le da la razón a quien la tiene y no hay que pelear con espada. Por eso la Biblia habla de interferencia y la palabra interferencia en griego es argumentos. Entonces, cuando tú agarras y tienes argumentos más contundentes que lo que tiene aquel, él no tiene que pelear. Hay una ley que dice, él tiene la razón porque es la ley del Padre. Entonces, no hay que pelear mucho. Son con letras y palabras y números que se pelean en el mundo. ¿Y con qué peleó Miguel y sus ángeles contra la Miguel pudo haber contendido con espada, con cosas, pero vuelvo y te reitero, la mayoría es con argumentos. ¿Con qué tú peleas en el mundo espiritual? A ver, ¿con qué peleamos nosotros? Con la oración. Entonces cuando tú peleas, ¿tú sabes lo que tú haces? Tú dices palabras. En el nombre de Jesús,
que todo lo que está interfiriendo hoy en mi contra se ha quitado, se va al norte, a la parte oscura. ¿Y qué hace esa palabra? Se convierte ¿en qué? En un argumento que viene siendo como una espada y corta y se lleva eso. Entonces, son las palabras. Con eso peleó Jesús en Mateo capítulo 4. Ya tú lo sabes, que no hay tanto dique de espada. Yo escuché un mucha lanza. predicador que dijo, para volver a la muerte, ya estamos casi concluyendo, que él dijo, no sé de dónde ese hombre de Dios sacó eso. Él dijo que en el mundo espiritual se pelea con hechizo, según él. O sea, él dice que... Él era brujo o hechicero. No, esa gente que no sé qué pasó ahí. Él dice que hay misterios y hay magias y poderes, que, como los Kamehan, ejemplo. Un asunto que con la mano. Kamehan. Según él. ¿Qué usted opina acerca de eso? Que hay poderes ocultos. Ocultos. O sea, que hay cosas, aparte de la palabra, hay poderes en la mano, en los ojos, pueden salir rayos, un asunto. No, todo eso sí. Estoy de acuerdo con él, sí lo dijo. Hay poderes en los ojos, en la mano, en la boca. Todo el ente físico, o sea, diríamos físico para que la gente entienda. Todo el alma tiene. Hay almas que tienen más que otras y hay almas que tienen un solo poder. Por ejemplo, fíjate que en los talentos se entregó 1, 2, 3 y 5, creo que fueron. Sin embargo, cuando tú te vas y lo estudias, te das cuenta que hay personas que tienen varios dones y hay personas que tienen 1 o 2. Porque a cada uno le fue entregado conforme a su capacidad. Pero ¿le fue entregado dónde? Aquí, no allá, antes de venir aquí. Entonces, por eso yo le creo, si él dijo que sí, que hay gente que con sus ojos, como Balaán, que en el Allín hará la mirada, tenía, ¿verdad?, este poder, porque tenía hablaba con la boca del ojo. Había otros que era con la boca, había otros que era con la mano, había otros que era cuando movían una parte de su cuerpo, y etcétera, etcétera. Tenían ese poder así. Eso existe. Ahora, lo que no existe son la palabra hechizo, porque la palabra hechizo viene de hechicería, y la palabra hechicería es poder permitido por Dios, pero no autorizado por él. Tendríamos que profundizar acerca de eso. Entonces, la hechicería simplemente, o si tú quieres lo dejamos para un próximo video. Sí. La muerte, ella puede pasearse, sí, a la hora que quiera. Ella se puede mover. Ella puede entrar a una iglesia, la muerte. No, ella no puede entrar a una iglesia sin autorización, porque la muerte no llega a los lugares si no está autorizada a llevarse a alguien o amenazar a alguien o se le llegó su tiempo. La muerte también amenaza. Claro que sí. ¿Cómo puede amenazarla? La muerte amenaza a mucha gente diciéndole, te vas a morir, te estás muriendo, te voy a llevar, se está acercando tu tiempo. ¿No te das cuenta que estás muriendo? ¿Será verdad cuando dice se está acercando tu tiempo? No siempre es verdad. En ocasiones sí. Puede ser. ¿Por qué la muerte visita tanto los hospitales, la Porque clínica? en los hospitales hay un espíritu que se llama enfermedad. Ese espíritu que se llama enfermedad es aliado a muerte y a pecado. Son los tres espíritus que andan juntos. Pecado, enfermedad y muerte. Ellos tres son la cadena del ADN de los que mueren. Entonces, cuando una persona está enferma, es más factible que se muera que un sano, porque la sanidad es símbolo de vida. La enfermedad está relacionada con muerte. Entonces, cuando la gente está muy enferma, cualquiera se puede morir en cualquier rato, porque la enfermedad está ahí y está trabajando en el cuerpo. Entonces está haciendo tiempo ahí. Entonces está haciendo tiempo. Entonces hay gente, regularmente yo he ido a hospitales y he ido a clínicas y a lugares donde la gente se está muriendo, que yo he visto, Dios me permite eso, ahí la gloria, de ver lo que está al lado. Y como yo hablo del mundo espiritual, entonces Dios me abre los ojos y he visto espíritus de muerte al lado, regularmente 1 o 2 a ambas cabeceras así.
Y ese ser humano, recientemente lloré por una persona que le dije a su hija, mira, tu papá va a morir lamentablemente, pero el Señor lo va a levantar, porque lo va a levantar pero en el espíritu, se lo lleva. Ese día yo tenía una fuerte batalla para ir a ese lugar. Cuando llegué, vi un espíritu de muerte en forma de sombra y le dije, vete en el nombre de Jesús, que yo llegué a orar por ese hombre. Se esfuman, se van y el hombre no hablaba. Yo lo toqué y le dije, yo sé que usted me escucha, aunque no me puede hablar, porque el oído nunca muere. El oído no muere ni cuando la gente está en coma, porque Jesús dijo, y los que escucharen la voz del Hijo del Hombre se levantarán de la muerte. Quiere decir que el oído siempre está claro. Entonces yo le dije, usted como me escucha, repite esta oración conmigo, su amigo de su hija, esto, acepte al Señor, el Señor lo va a levantar. Le dije que lo iba a levantar, pero yo sabía en mi espíritu que no era físico. Ahora, no le puedo decir Dios, ¿verdad? Porque no se puede dañar a una persona así. Y cuando terminé de orar, salí y ahí fue que le dije a su hija. Lo cierto es que fue jueves, el domingo él murió. Eso significa que el espíritu de muerte tenía un espíritu de muerte al lado porque sabía que se iba. Si tú escuchas a una persona decir, la muerte me está persiguiendo de manera constante, ese ser humano tiene que cuidarse más. ¿Por qué se tiene que cuidar más? Porque la muerte tiene una sentencia de llevárselo en poco tiempo. Dios lo cuida, Dios lo guarda, pero cuando la muerte hace eso es porque ve una facilidad en ese ser humano y quiere que resbale en un momento para llevárselo. Mucha gente que me está viendo ahí tiene que entender esto. Tú no tienes que vivir reprendiendo espíritu de muerte si tú no sientes que te vas a morir, si tú no escuchas que te vas a morir, si tú no entiendes en tu espíritu que te va a morir o que te han amenazado. Simplemente atrae la salud, el espíritu de la salud a tu vida. Y la muerte, déjala lejos. De hecho, hay algo que Dios me enseñó y se lo voy a decir a ustedes. Pastor Jambier, el Señor me enseñó que cuando una persona va a vivir muchos años, la muerte no se le acerca durante mucho tiempo, porque la muerte sabe que pierde su tiempo. 2 preguntas y concluimos. ¿Por qué aún a los siervos de Dios, cuando muere, llega la muerte? Otros dicen que han visto, cuando alguien se está muriendo, que vienen ángeles y se llevan a la persona. Según algunos han dicho, mi mamá murió y yo vi ángeles que llenaron la casa y mi mamá se fue con Dios. De igual forma, hay otros que dicen, yo vi un saco de personaje negro, feo, y la sacaron de la cama. Claro, el cuerpo se quedó, pero arrastraron el alma y se la y la sacaron, y cuando llegaron al patio, ¡fum!, desaparecieron. Entonces la pregunta es la siguiente: a los siervos de Dios, ¿quién es que lo viene a buscar? Es la misma muerte. Entonces, al final la muerte trabaja para Dios. Explícame, ¿quién viene a buscar a los siervos de Dios? Como yo te dije al principio, la muerte es un ente espiritual fuerte, pero no está desligado de la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo así? La muerte no es de Dios, pero Dios tiene autoridad sobre ella para darle órdenes de que haga lo que Él quiere. Los verdugos que aparecen en Ezequiel son espíritus de muerte, y no es el diablo quien los manda, es Dios quien dice, vayan a la ciudad y maten. Contento ellos ahí. Sí, contento. Porque están, número uno, están haciendo lo que les gusta, y número dos, tienen que obedecer la voz del omnipotente. Entonces, cuando alguien muere con la muerte física y es en el Señor, obligatoriamente, bíblicamente, ese ser humano pasa por la misma situación que todo ser humano. La muerte viene, pero la muerte no puede llevarlo al mismo lugar donde lleva a los que no tienen al Señor. Espérate ahí. Muere, igual que todo ser humano. Pero la misma muerte que mata al impío es la misma muerte que mata a los siervos de Dios. La misma muerte, porque no hay otra muerte. Es la misma. Lo que pasa es que esa muerte
solamente tiene autorización de tocar tu cuerpo físico, pero no llevarse tu alma, debido a lo mismo que pasó con Jesús. Murió el siervo de Dios, el ungido de Jehová. ¿Quién es que viene? La muerte viene, pero no se la lleva al lugar Y que pan se de, lleva la, las pan otras. de la muerte lo lleva. No, es que la muerte no puede llevarlo, la muerte solamente toca el cuerpo, porque tiene que matarlo. Pero de ahí en adelante ya ese cuerpo le toca a los ángeles, sobre todo a los ángeles que están contigo, porque hay unos ángeles que están con nosotros, que esos ángeles son los que durante nuestras vidas están ahí. Cuando morimos, entonces ellos tienen simplemente la responsabilidad de volver a llevar esa alma a donde le toca, a donde le corresponde. Y es tan obvio que las almas van a un lugar donde estaban antes, que Salomón dijo 900 años antes de Cristo, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Y por qué vuelve a Dios? Porque estaba allá. Ahí es que quiero estas preguntas. Porque estaba allá. O no sé si lo dejamos, porque dicen que después de la muerte hay vida. Sí, después de la muerte, claro que sí. Y es una vida eterna, dice total, la Biblia. Total. Hay vida porque lo que se hace es un cambio. Hay 7 nacimientos y uno de ellos es la muerte. 7 nacimientos. Sí, 7. Explíqueme El eso. número 8 tiene que ver con un nuevo comienzo y es la muerte. Porque cuando una persona pasa de este renglón, de esta parte física, simplemente lo que se traslada es del lugar, no ha muerto. El que está muerto en Cristo está en un lugar de descanso actualmente. Totalmente. No tiene nada de conocimiento y que dejé mi hijo, dejé mi primo. No mi mamá está allá. Lo que pasa es que donde el alma está, no tiene nada que ver con lo físico. Al ser anulada en cuanto a las emociones físicas, porque el alma, cuando dicen los antiguos que cuando Dios le habla a tu alma para que venga a la tierra, el alma no quiere, porque el alma está en una dimensión donde todo es felicidad, alegría, gozo, donde todo es placer. Y la gente no quiere despegarse de este planeta. Y cuando llega aquí no se quiere ir, porque aquí tiene otra experiencia. Aquí converja con los demás, aquí ve un mundo diferente, aquí ve cosas diferentes, sufre, es cierto que sufre, pero no se quiere ir, excepto el alma del justo que se ha plegado demasiado a Dios. Al pegarse demasiado a Dios, sí desea, porque el alma del que está muy pegado a Dios, que es un alma muy justa, le dice, no quiero estar aquí. Por eso Jesús dijo, ¿hasta cuándo estaré? Porque el alma de él estaba muy pegada a Dios y entendía que la dimensión donde él estaba era muy baja y estaba pasando mucho trabajo. Elías también, basta ya, quítame la vida. Enoc dijo, Dios, ¿qué pasa? Abraham, porque llegaron a un nivel que se prensaron tanto con papá que no querían estar en el plano físico. Ministro, ¿qué tan verídica? Bueno, es verídica la parábola de Jesús, donde él narra y dice, y cuando el rico abrió los ojos, bueno, vio a Lázaro. A Lázaro, claro, seno de Abraham, lugar de descanso. Y dice que estaba ardiendo. ¿Esos son dimensiones donde estaba? Sí. Las almas que mueren van directamente al cielo, donde está Dios. No, porque de hecho, ¿O no pueden alabar a Dios todavía? De hecho, se cree que las almas están en un área consciente, están conscientes. Las almas en Dios, Que ya murieron, tan conscientes que murieron. Están conscientes que murieron, pero no les importa porque no tienen ninguna emoción por la vida física. Por eso es que papá, mamá, hermano, madre, padre, no les importa. O sea, que el que murió en Cristo ahora mismo lo que está feliz en el lugar donde está. Totalmente feliz y no tiene tiempo de pensar en nadie. Por eso es que la gente dice, no, porque es que entonces yo voy a tener a mi mamá, a mi papá pendiente, que usted no va a tener pendiente a nadie. Te voy a hacer una pregunta medio rara. Porque el gozo y la felicidad del alma está restablecida y el alma no necesita nada físico. Por ende, Jesús le dijo a los discípulos, en aquel día ustedes se gozarán y disfrutarán y nadie le quitará su gozo. Dando a entender
Y a mí Dios me habló de eso porque yo era uno de los que cuestionaba la vida eterna. Yo cuestionaba la vida eterna, yo cuestionaba el razonamiento, yo cuestionaba lo que era, es que si estaban en un lugar o no, porque en la Torá se enseña que cuando las almas, cuando la gente muere, lo que pasa es que se van a un lugar, pierden conciencia total, no saben quiénes son. Sin embargo, no es así. No es así ni debe ser así, porque Jesús nunca habló de pérdida de conciencia, nunca habló de pérdida de memoria. Lo que dijo es: ustedes serán como los ángeles. Pero los ángeles tienen inteligencia, los ángeles tienen memoria, los ángeles hablan, los ángeles ven, los ángeles tienen emociones. Entonces, si dijo serán como los ángeles, no se refirió a algo que la gente dice que no, que nadie va a saber dónde está, que todo el mundo va a olvidar. Mentira. Cuando yo le oraba al Señor, ¿qué pasará cuando la gente muera? ¿Qué pasará? Me dio 3 revelaciones. Lo mío era tan cosa, porque hubo un tiempo que Dios me hablaba en revelación, como tú y yo estamos hablando. La gloria es para Él. En estos días le reclamé, le dije: ¿qué estoy haciendo? Háblame de nuevo, necesito escuchar esa voz porque me acostumbraste. Y yo dije, como dijo Fefita, la de aquí: si tú sabías que no iba a seguir, ¿por qué me acostumbraste? Entonces, de repente, sabes, en la revelación, en una de ellas, vi un ataúd y oí su voz que me dijo: los pensamientos no fluyen cuando están así. Y obviamente el cadáver, ese cuerpo no tiene idea, no tiene pensamiento. En la segunda, con la insistencia, me mostró una parte como del paraíso. Había una puerta que me dividía. Yo estaba de este lado y la puerta estaba ahí, obviamente. Un joven como de 20 años me pasó por el lado. No me saludó porque no me vio. Cuando yo miro, me quedo mirándolo, el joven se le abre la puerta. La puerta del cielo o la puerta del paraíso no abre hacia afuera, sino hacia adentro. Sí, he escuchado. No, y el mundo espiritual trabaja así también. Alguien tiene que darte acceso. Sí, hacia adentro, no hacia afuera. Porque tiene una connotación que después te digo que no voy a hablar de ese tema. Cuando él entra directo, hay un hombre que tiene como 60 años. Yo pude evaluar todo. Y él lo abrazó y se abrazaron. Y cuando se abrazaron, se hacían así. Tú ves como cuando tú tienes mucho tiempo que no ves una persona. Y lo abrazaba. Y volvía y se despegaban y se abrazaban de nuevo y se sonreían. Y sonreían así a carcajada. Entonces oí esa voz que me dijo: yo quito el sentimiento humano, pero se aman en el espíritu. Y ahí desperté. La última. Digo, dame otra, insistiendo. Yo no recuerdo si era cada 5 o 6 meses o un año, pero él me la dio. Wow. En la última, me acuerdo que estaba de rodillas. En ese parecido a éxtasis, me preguntó una voz: Ramón, cuando tú estás dormido, ¿estás consciente de dónde estás y sabe quién eres? Y yo le contesté a la voz: no, señor, no sé, ni estoy consciente. Y cuando despiertas, ¿estás consciente y sabes dónde estás? Le dije: sí, señor. Me dijo: así mismo será. Dase, ya. Jamás me volvió a aplicar de eso, porque dijo: ya entendió. ¿Sabe qué significa eso? Todo el que duerme no está consciente, pero el que se despierta en Dios, porque no está muerto sino dormido, va a estar consciente y sabrá dónde está. Impresionante. Termino con esta última pregunta, ministro. Cuando dice el escritor que Cristo lo exhibió públicamente, el acta de los decretos, Colosenses 2:15. ¿de qué se refiere para concluir con eso? Ok. Hay un misterio ahí, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro que sí. Yo te decía que la muerte tiene Un imperio. y tiene también nombres. Tiene los nombres de los seres humanos. De todos. Obligatoriamente. ¿Por qué? Porque en la tierra hay unos 7,000, 8,000 millones de seres humanos. Pero ¿qué pasa? La muerte sabe, por vía de las informaciones que tienen los espíritus y de las canalizaciones satánicas, las estadísticas diabólicas y los mapas satánicos,
que Satán hace, sabe por ende el nombre de cada ser humano en la tierra. Porque cada ser humano tiene un ángel que lo cuida, pero tiene un espíritu asignado que también está detrás. Se llama espíritu familiar. La muerte tenía eso, pero pasó a mano de Satanás. Y Satanás tenía ese edicto. No me acuerdo cómo se llama en hebreo, pero yo me lo sé. Esa parte decía todo lo que nosotros, aún sin haber nacido, teníamos. ¿Por quién? Por Adán. Porque si la cabeza pecaba o fallaba, todo el cuerpo le sucedía eso. Entonces, por Adán, él tenía esto. Cuando Jesús desciende. Pero fue un poder que le quitó a Adán, aparte Claro que sí. Totalmente espiritual, un poder espiritual. Total. Claro, porque Adán era el único hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, fue Adán. Tenemos que hablar un video de Adán. Sí. Sigue entonces. Entonces, le quita esto. Y Jesús, como el primer Adán peca y se lo entrega a Satanás, entonces Jesús viene y le dice: yo soy el segundo Adán. Ahora yo tengo autoridad para quitarte lo que Adán te entregó. ¿Y qué fue lo que me entregó? La vida de cada persona en la tierra. Entrégamela. Se la quita. En automático fluyó. Y cuando desciende, cuando sube, no lo hace desde la tierra, lo hace desde el universo. Lo hace desde las partes celestes, las partes de las dimensiones celestes. Y desde arriba, sin llegar al Padre, sino solamente entrando en las dimensiones celestes, en la 36, en otras, entrando. Entonces, le da voz a todas las entidades del mundo espiritual, ángeles, principados, potestades, huestes, gobernadores, toda autoridad en el sol, en la luna, en las estrellas. Dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra y en todas las dimensiones. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuáles son? Porque el mundo espiritual no quiere que tú le digas, que tú le demuestres. Wow. Quiere que tú le demuestres. ¿Qué es lo que tú tienes? Aquí está, uportosis, el título, como se dice en griego, el título que dice, que acredita que yo vencí. ¿Y a quiénes tú nos muestras como que venciste? Aquí están los principados. Y Satanás y la muerte ya los vencí primero. Por eso puedo tomar los príncipes y presentarlos públicamente y decir que triunfé sobre ellos en la cruz. ¿Por qué? Porque ellos fueron los diseñadores de la cruz. Anular no es romper. Anular, romper. Anuló, rompió. Entonces, cuando rompió, cuando anuló, que lo quitó, entonces esa exhibición la hizo tipo los romanos. Para mí, perdón, amado, para mí, aún lo celeste, el mismo infierno tuvo que arrodillarse cuando llegó esa eminencia. Esa fue la parte. Tanto poder. Esa fue la parte. Esa fue los demonios. Que cuando él lo hizo, entonces todo el mundo tuvo que arrodillarse, tuvo que postrarse en reconocimiento de la suprema autoridad. Y ahí es que entonces en Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Ahí fue que se le dio el nombre Jesús de Nazaret, Yeshua Mashiach o Hamashiach. Él tiene el nombre sobre todo nombre. Yeah. Ahí se le dio ese. Se doblarán toda rodilla. Ya todos estaban doblados. Porque cuando se habla de doblar rodilla, no se habla tan solo de lo físico, sino de postrarse. Eso es doblar. Todo se postró. Ahí el texto dice: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblarán. Ya había ocurrido. Y ocurrió en ese momento. My God. Hombre de Dios, Dios te siga bendiciendo. La Amén. muerte fue vencida. My God. Yo siento la mano de Dios. Sí, aquí hay una unción. ¿Por qué ese milagro es tan difícil de ver? Que un muerto resucite. Porque ¿Se puede? ¿Se puede? Pero todo tiene su tiempo. Y la muerte tiene un tiempo establecido, al igual que las personas. Pero Jesús resucitó a Lázaro, resucitó a la niña de Jairo. Sí, pero hay excepciones. Todo tiene excepción. O sea que si tú agarras y dices: yo me voy a meter
15 días para que Dios resucite un muerto, él lo puede hacer. Sí está en su voluntad. Su ¿Por voluntad. qué? Porque, Ahora, si él te habla y dice, mi siervo, voy a hacer un milagro, exacto, métete tal día, ahí y sí. regularmente, te voy a dar este código. Regularmente, los que él te dice que resucite, sus almas no se han ido del cuerpo, están fuera. Y cuando él le dice, entran. ¿Por qué? Porque cuando ya están muertos con muerte de verdad, con muerte verdadera, solamente él puede hacer un milagro. ¿Qué tú crees del alma de Lázaro? El alma de Lázaro estaba dando vueltas cerca, por eso él la llama. Ay, eso es demasiado fuerte. Después la gente va a decir, eso es demasiado fuerte. Los griegos decían que en 3 días daba vuelta el alma, pero Jesús al cuarto lo hizo y todavía el alma de él estaba ahí. Por eso le dice, Lázaro, sal. Le está diciendo que Lázaro es sal. Sal. Y después le dice, fuera. Ahora, ¿por qué le dice sal? Porque la palabra sal que utiliza allí le está diciendo, tú eres quien preserva. Al alma de él le está diciendo sal. Pero después le dice, fuera. Lo que hace es que entra y después sale. Que es lo que hizo el alma. Entró y después salió. Ahora mismo, en ese momento, entra y después él sale, pero como un ser humano. Sí. Una persona muere, lo primero que se hace es que se prepara esa persona. Le abren el ombligo, le ponen el asunto, se me escapa el nombre, Felmón. Y aún teniendo el formón y los ojos vendados, el asunto de la nariz, el alma puede estar dando vueltas. Sí. Y Dios decir, con tu y su Claro Felmón sí. puede. Claro que sí, claro que sí. Puede con ¿Y qué pasa con el Felmón? No, el formón lo que Dios hace es que lo destruye, lo manda a los intestinos y después tú sabes, lo excreta. Entonces, me gustaría ver ese milagro. me gustaría también. Pero sí te digo. Pero hay un precio que paga fuerte. Pero muy fuerte. Y sí te digo, las almas, cuando ya le llegó su tiempo, la muerte sabe. Por eso decían los antiguos que 30 días antes de que una persona muera se anuncia. Ok. Entonces, si la muerte viene por el, ¿qué hace esa alma dando vuelta? ¿La muerte lo viene dando vuelta? No, yo te digo es que la mayoría de las almas que el Señor le devuelve la vida, las almas no se fueron, sino que estaban ahí. Pero ¿y por qué la muerte no tiene autorización de...? No, porque Él sabe que hay un milagro. Exacto. Oremos para que ese milagro suceda. llegue. En el nombre de Jesús. Príncipe, gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga. Comparte, dele like, siga al ministro, llámelo por teléfono, invite a este hombre de Dios. Yo creo que hay puertas, te lo dije anoche, hay puertas que se habilitan. Eso. Sí, real. Yo siento la mano de Dios. Yo recibí eso anoche. Se habilitan hoy a partir de ayer. Hay un asunto de niveles. Se abrieron unos portales fuertes. ¿Cómo te llaman? Ramón Cabral Oficial. Ese es mi canal en YouTube. En Facebook Ramón Cabral también. En Instagram del mismo modo. Y en TikTok el mismo nombre. Y en mi teléfono es más 1-809-918-6388. Comuníquese conmigo. Vaya a mi canal ahora, suscríbase. Y usted verá videos similares a este o parecido. Bendiciones. Claro que sí, bendiga a este hombre de Dios. Hay ofrendas que vienen fuertes. Amén. Te van a llamar, quiero bendecirte. Varón, yo no sé qué hacer con $10,000 que tengo ahí, me está comiendo la Gloria mano. A Dios. Y yo no sé ni qué hacer, entonces yo necesito entregárselo a usted porque quizá usted sepa lo que puede hacer con estos $20,000, estos 10,000, estos 15,000, esos proyectos, esa visión que usted tiene. El Señor lo va a hacer. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Seguimos caminando con Dios. CCT. Bendiciones.